Bueno, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Alguien me confirma si me escuchan bien, si se ve la presentación? Sí, profe, se ve la presentación. Gracias por saludar, profe. Bueno, muchas Bueno, gracias. bienvenidos, profe, compañeros, disculpen, a nuestra primera clase de este diplomado. Están invitados al diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy comenzamos nuestra primera clase de este maravilloso diplomado. Entonces esperamos de verdad que cumplamos nosotros las expectativas de ustedes en esta formación. Entonces ya, profe, para que me regale 5 minuticos y entren más personitas y iniciamos, ¿le parece? No hay problema. Listo. Compañeros, 5 minuticos y iniciamos, ¿vale? Gracias por su comprensión. Bueno, mientras tanto, yo por aquí ya veo que hay gente de Venezuela. ¿Quién se reporta de otro país? Me gusta mucho saber eso. ¿De dónde hay personas en esta formación? ¿De qué país? Y qué bien, miren. Caracas, Venezuela, Colombia, Panamá, excelente. Nicaragua, Venezuela. Para mí es muy satisfactorio poder llegar a distintos países con este tema. Qué interesante, qué bonito. ¿Cómo? Argentina. María, saludos. Valencia, Venezuela, buenas noches. Para alguien de México, Ecuador, Bolivia. Bueno, estamos pendientes que nos autoricen a arrancar y arrancamos con este tema que espero que sea de beneficio para todos. ¿Alguno trabaja en el área de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, como le llamen en su país? Esto se trata también de generar vínculos. La Janet, bienvenida, inspectora de seguridad y salud en el trabajo, analista. ¿Y de dónde eres? Adapa, Venezuela. Muy bien, bendiciones, María. Bueno, Saray, estoy a su plena disposición. Saray, 8:05, ¿puedo arrancar? Bueno, me imagino que sí. Bueno, muy buenas noches. A ver, les doy la bienvenida y aquí hay una parte de información. Si me ven volteando la cabeza es porque tengo la pantalla dividida y es para hacer lectura de la presentación. Ahí están las redes sociales de los diplomados de SIL. Básicamente Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Por si de pronto alguno quiere validar un poco en estas redes como lo que se hace. Mi presentación, mi nombre es John Freddy Franco Bermúdez, en lo que les pueda servir con el mayor de los gustos. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Soy abogado, me especialicé en derecho laboral. Estoy terminando mi especialización en talento humano. Aquí en Colombia me dedico a la asesoría de empresas, básicamente de la parte de seguridad y salud en el trabajo, otras las asesoro en derecho, eh, y es de diferentes sectores económicos. Mi número, ese es el número de mi WhatsApp, si alguno lo quiere copiar, si después me quiere escribir algo, no sé, una consulta o alguna claridad, con el mayor de los gustos. Y mi correo electrónico, johnfranco02@gmail.com. Ahí están entonces en plena disposición también porque de pronto salga alguna duda y que quieran una claridad al respecto. Bueno, en esta formación vamos a ver varios temas. Vamos a ver lo que es la evolución y fundamentos del control de pérdidas en las empresas, enfocado a la parte de seguridad y salud en el trabajo, los diagnósticos y análisis de riesgos y pérdidas, la planificación de estándares y control de pérdidas, el liderazgo y la cultura de la organización, la medición, inspección y control operacional, investigación y análisis de accidentes e incidentes,
la mejora continua, la gestión de cambios y la integración y evaluación global y sostenibilidad. Eso en cuanto como la estructura de lo que vamos a ver. Y en el día de hoy nos vamos a tomar un enfoque a lo que es la evolución y fundamentos del control de pérdidas en la empresa. Y esto tiene que ver mucho con precisamente algo que relaciona la imagen, que vemos que la seguridad industrial o salud ocupacional, como lo llamen en su país, tiene una evolución que va ligada perfectamente a lo que es las características de las empresas. Y vamos entonces aquí a arrancar con el primer fundamento. Y es que aquí empieza con un tema que puede ser filosófico, que dice que la historia es filosofía enseñando mediante ejemplos. La frase tiene mucho de valor precisamente porque el nivel de evolución de la seguridad está ligado a la historia y esa historia lo único que ha mostrado es una forma de razonar, de pensar y que la seguridad en algún momento ha tenido como una evolución y yo creería que es como esos discos que sonaban hace mucho tiempo, que uno escuchaba un disco de hace mucho tiempo y ahora le ponen un ritmo distinto, suena diferente, pero no dice la esencia la misma. Pues sí, en seguridad ha pasado eso y muchas veces lo vemos como venga, esto que está sacando esta compañía o que está sacando esta persona es muy innovador. Y cuando vemos la historia decimos, pero es que venga, esto ya lo estaban usando antes, esto ya lo manejaban de alguna manera. Y parte de eso lo vamos a mostrar en el día de hoy, en el transcurso de lo que es estas formaciones. Entonces, miren, aquí no vamos a arrancar como desde la época de las cavernas, cuando decían que las primeras enfermedades laborales se dieron por la caza, que eran los primeros accidentes, que el pescar bajo esas presiones del agua a profundidad generaban daños en el oído. No, pero sí vamos a tener presente algo, mire, en cuanto a lo que es la parte de la revolución industrial, lo que es eh, un poco más atrás con lo que era estas leyes babilónicas que, aunque parece exagerado irse para atrás, pero hay algo que en el derecho y en la seguridad tiene un vínculo muy fuerte y es el código de Hammurabi. Ese código precisamente establecía prácticamente la ley del talión, porque decía que si un trabajador perdía un brazo debido al descuido o negligencia del capataz, se procedía a cortar el brazo del capataz. Entonces, imagínese uno en estos días, que uno en seguridad y salud en el trabajo o en salud ocupacional, uno dice, es que yo no soy responsable de que un trabajador a lo mejor tenga un accidente, yo soy responsable de unos controles, pero diga, donde se mate un trabajador, entonces lo primero que tiene que hacer uno es salir corriendo de una empresa porque lo van a matar a uno. Ese grado, pues como tan extremo, gracias a Dios lo pasamos. Y veía también que si alguien construía una casa para una persona y esa edificación no era firme y se derrumbaba y causaba la muerte del dueño, ese constructor era sentenciado a muerte. Y si causaba la muerte de un hijo, entonces le mataban un hijo al constructor. Y si le causaba la muerte a un esclavo, entonces le causaba la muerte a un esclavo al constructor. Eso era, pues, normas prácticamente babilónicas, muy antiguas. Gracias a Dios sobrepasamos eso porque ¿qué diría uno entonces cuando estalla una planta y matan 40 personas y hay un desastre tremendo? Pues estaríamos corriendo todos de miedo frente a ese tipo de normas. Pero la norma como tal da respuesta a una realidad social, porque eso es una respuesta estatal a una realidad social. Ya viniéndonos más para acá,
Empiezan los ingleses por allá en 1800 y los ingleses lo que hacen prácticamente es con las primeras fábricas establecer la revolución industrial, y esa revolución industrial precisamente lo que hace es pasar de esos latifundios donde el señor tenía por allá su cosecha, su vaquita, hacía los trabajos muy manuales, a tener las fábricas y las fábricas de textiles. Y eso fue lo primero que sucedió a nivel de la seguridad, fue aumentar las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué hizo eso? Mira, por ahí nos comparten que en Valencia hace 2 días estalló una planta de químicos por falta de capacitación, con 2 muertos, 2 desaparecidos. Imagínense donde estuviéramos en esas épocas, que creo que estaría uno corriendo en este momento. Entonces, con la ley inglesa sale precisamente esas dificultades porque las personas se cedían laborando. Habían turnos que eran hasta de 18, 19 horas. Imagínese, uno no le daba ni siquiera el tiempo a dormir. Y eso llevó a que, claro, la gente se accidentara y se enfermara. Entonces, cuando empiezan a accidentarse y a enfermarse, es que tienen que ver las condiciones de seguridad para que esas situaciones no se generen a ese nivel. Incluso hubo unos accidentes por las presiones, como era la época del vapor, por la época del vapor y el manejo del vapor inicialmente que generó la industria. También hubo unas explosiones y de ahí salieron unas leyes que se llamaban ley de explosivos. Y esos riesgos como tal formaron lo que era la seguridad y salud del trabajo. Incluso lo que es los sistemas de la protección social de nuestros países viene precisamente de los enfoques ingleses y alemanes, la seguridad social, la protección a la salud, a pensiones, va de esa manera, siendo como la cuna de la parte de la salud los ingleses. ¿Por qué? Porque precisamente accidentes de trabajo, enfermedades laborales. En Alemania se vio influenciada y fue porque las personas empezaron ya a avanzar en edad y las industrias alemanas apoyaron precisamente de que esas personas, cuando ya avanzaba la edad y ya no tenían esa, digámoslo, esa vida laboral, pues hombre, que existiera una forma de sostenerlos. Y ahí salen los sistemas pensionales también. Entonces es como una mezcla entre la seguridad social de nosotros viene muy enfocada con esos apoyos. Y eso obviamente tiene ese vínculo con la parte de seguridad y salud en el trabajo, toda esta metodología histórica. Bueno, y aquí después viene algo que es muy claro, y es que uno generalmente en la vida hay dos tipos de personas, uno que guía y el otro que es guiado. Eso es inevitable y ha sido así. Y en la parte de seguridad, las restricciones empresariales empiezan a aumentar y los gerentes se empiezan a preocupar y a hacer un liderazgo efectivo precisamente por los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, porque empezaron a ver que los temas de seguridad también impactaban económicamente y que cuando hay una persona que está liderando, que tiene la gerencia de una entidad, tiene que ver por dónde es el desfalco de la empresa. Como por donde dice uno, por dónde se está yendo el agua, o sea, por dónde se está generando el desequilibrio aquí. Y empezaron a ver que los accidentes tenían repercusiones a nivel histórico y que impactaban no solo en el bienestar de las personas, sino en el ambiente. Y que esto como tal tenía que generar casi como una negociación colectiva y unas consideraciones básicas y una legislación que en ese momento ya empezaba a crecer en seguridad y salud en el trabajo. Y los años 70 dieron como una revolución muy grande. Incluso de ahí salen los famosos círculos de calidad. Y los círculos de calidad, al pasar de los años, pues nosotros los vimos como las normas ISO. Y empieza precisamente como a ver
esas transformaciones de conceptos que requieren mirar hacia el pasado para ver qué se estaba haciendo. Y Estados Unidos empieza a liderar temas de seguridad y salud en el trabajo. Y lo empieza a liderar, ¿por qué? Porque las normas, como les digo, responden necesidades sociales. Entonces, cuando empiezan a haber accidentes de químicos, incendios y empieza a haber todo este tipo de cosas, se empieza también a sacar normas de seguridad, normas de protección minera, nacen los seguros, nace la NFPA por la protección tan abundante de viviendas en madera que se quemaban, por el famoso incendio de Chicago, que eso dejó los temas de los seguros contra los incendios. Entonces, todas estas condiciones hacen que normativamente empecemos a tener más fuerza. Incluso cualquiera de ustedes en su país puede ver que algunas normas han salido precisamente por condiciones lamentables que a todos en algún país nos ha pasado en algún momento. Entonces, esa gestión empieza a ser característica. Vamos a ser reactivos o proactivos. Uy, qué pena. Y en la parte de ser reactivo o no, entra también algunos conceptos previos precisamente a que llevan a este tipo de analogías, porque ya empiezan a ver los procesos jurídicos que tienen que ver con accidentes, con enfermedades, con todo este tipo de situaciones. Y esto no hace más que precisamente validar que todo lo que se está generando es una evolución precisamente de las situaciones que se estaban generando, tanto en leyes, en todo este tipo de circunstancias. Denme un momento, yo aquí una cosa. Muy bien. Y esa evolución, como les decía, iba ligada a la parte de la industria y el trabajo. La normatividad, como les comentaba, que tuvo ese auge de los 70 y empieza a haber un impacto social. Y la tecnología como tal empieza también a impactar. Mire, en la tecnología hay algo. Cuando nosotros tenemos un problema empresarial, suele suceder lo siguiente, de que los problemas de una empresa le ponemos apellidos, pero la seguridad es sin apellidos. Cuando digo eso me refiero a que hay un problema de producción, de calidad, de seguridad. Dicen, venga, eso se soluciona comprando la máquina X. Esa máquina que soluciona un problema de calidad y de producción generalmente está solucionando un problema de seguridad. Entonces, eso tiene un impacto también en todas las áreas. Por eso es muy importante cuando trabajamos seguridad, trabajarla en conjunto y quitarle los apellidos. Cuando le quitamos el apellido al problema, porque le ponemos apellidos para saber a dónde lo direccionamos, pero si le quitamos el apellido al problema, empezamos a trabajar en conjunto y se hace una sinergia. Y eso genera un efecto psicológico muy importante de compromiso a nivel industrial o empresarial. Eso hace de que la vida útil de los productos, de los equipos y, ¿por qué no?, la vida laboral sea más fácil. El progreso tecnológico como tal siempre va a llevar ese tipo de beneficios. Y obviamente va a mejorar las expectativas laborales, porque no es lo mismo uno trabajar con un equipo deficiente, a un equipo que realmente tiene las características de desempeño para el trabajo que es utilizado. Y ahí entonces uno también tiene una forma de manejar distinto los equipos. Las leyes como tal han evolucionado demasiado. Y yo creo que a todos nos tocó en algún momento ver una situación de estas, donde hace unos años decían, venga, es que no me saque la gente a darles capacitación, porque usted me está sacando 10 trabajadores y salía la típica persona que le decía, mire, 10 trabajadores en 2 horas me valen tanto, en tanto tiempo vale tanto, eso es un trabajador al año parado, tantos trabajadores, eso no me es rentable.
Pero cuando se empezaban a generar accidentes por desconocimiento, entonces identificaba uno que era mejor formar que no formar. Y esto llevó a que los trabajadores conocieran muy bien la norma, ese tipo de formación y capacitación. Tanto es que la conocen que ya ahora en muchas ocasiones los empresarios son las partes débiles. Antes el empleador siempre era la parte fuerte y el trabajador la parte débil en un proceso. Y ahora los trabajadores conocen también las normas, que las saben aplicar y saben poner en apuros a un empresario cuando no ha cumplido las normas. Ya cada cual lo mirará desde su punto de vista, pero la parte normativa ha influido bastante en esto. Y obviamente todo esto va integrado en los temas de seguridad, calidad y productividad, como lo hemos visto antes. Los sistemas de control e ingeniería van relacionados con la identificación, estandarización, medición, evaluación y corrección. Y eso es una metodología, me queda así pensando, porque eso es una metodología que se llama ISMEC. Antes de llegar a esa característica, quiero contarles que también la parte de la medicina evolucionó mucho. Y si nosotros veíamos cuando empezábamos a trabajar en seguridad, esto era un área que el que estudió seguridad, pues era el que hacía todo. Le tocaba hacer las veces del trabajo que hacía el psicólogo, muchas veces primeros auxilios y métale un poquito más, y métale el tema de ergonomía. Y lo que hizo la medicina fue apoyar prácticamente las labores y cómo se desarrolla la labor. Y eso nos dio a entender que esto tiene espacio para todos y que debe ser así, porque el médico tiene la capacidad precisamente de profundizar en cada una de las áreas de la medicina en la salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, como le digan en su país. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay cosas que no están al alcance de uno y uno tiene que entender que esto es un equipo, que tiene que haber alguien que haga un examen de ingreso, haga un examen periódico, que pueda decir, mire, esa sustancia sobrepasa los valores límites tolerables, puede hacerle daño a un trabajador. La exposición no puede ser de 8 horas como dice el TLB, debe ser de 6, 4, qué sé yo. Ese tipo de circunstancias hacen precisamente que la medicina sea de gran apoyo para el trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Tanto es que por allá en los 70 empezaron los primeros estudios con el polivinilcloruro, con el PVC, y que se utilizaba de manera gaseosa y que eso era un producto muy utilizado a nivel de los plásticos y que precisamente este tipo de situaciones generaban afectaciones en la salud de los trabajadores y que requerían un control gubernamental. Entonces, cuando vemos eso, ya es cuando empiezan las empresas precisamente a tener controles estatales sobre qué productos químicos podían utilizar o no. El manejo de la energía de todo tipo influyó también rápidamente con los temas de desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta es una forma muy interesante de hacer los planes de emergencia. Voy dando unos tips. En alguna compañía X donde laboraba, hacíamos los planes de emergencia teniendo en cuenta los inventarios de energía. Entonces decíamos, venga, ¿qué energía se maneja en este sitio? O sea, estamos hablando de la energía eléctrica, a qué voltaje entra, qué voltaje sale, dónde se utiliza esa electricidad, qué pasa si esa electricidad se desvía y entra en contacto con una persona, o si se puede generar algún riesgo de explosión o similar. Después decíamos, otra forma de energía. El agua puede generar energía, sí señor, con qué presión entra, y hacíamos toda la secuencia. Y de esa misma manera hacíamos el inventario de energía con lo que era energía en vapor, gases comprimidos, líquidos almacenados. Esa es una forma muy interesante de hacer un plan de emergencia, de validar qué tenemos, cómo se transforma
cómo lo controlamos y si estamos formados o no para hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, es muy bueno cuando uno tiene la experiencia de contar con varias personas que le den una visión diferente de lo que uno hace, precisamente para saber cómo va a manejar las cosas de forma diferente. Y mire, en este punto también quiero aclarar algo. En algunos países los sindicatos son vistos de mala forma, pero los sindicatos han apoyado mucho en los temas de seguridad y salud en el trabajo y han permitido la evolución de normas de seguridad. Ahora, disculpen, les ofrezco excusas. Con los sindicatos, ¿qué pasa? Que uno tiene que saber, cuando usted trabaja en seguridad y salud en el trabajo, cómo trabajar en conjunto con el sindicato. O sea, ¿a qué me refiero? Las personas del sindicato tienen derecho a saber cómo se maneja la parte de seguridad en la compañía. Tienen derecho también a que puedan conocer qué se está llevando como tal. Pero lo que es muy claro es que el sindicato no maneja el área de seguridad y salud en el trabajo. O sea, si usted está a cargo del área, usted es la persona que lo dirige y tiene que saber o tiene que entender muy claro usted qué rol hace en la compañía, que usted debe proteger los trabajadores, que debe hacer cumplir una norma, pero que el sindicato no puede tener acceso a información que es confidencial de los trabajadores o de la empresa y que si de alguna forma pues que sea dirigido internamente para que se pueda dar esa información o no. Listo. Eso en cuanto a esa parte que también ha evolucionado mucho. Y mire, el tema grande de la evolución en la parte de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en la evolución también de la accidentalidad y de los muertos. Yo escuchaba en alguna ocasión a alguien que decía, no nos podemos convertir en una fábrica de accidentes o en una fábrica de muertos. Y ahí entonces es donde empiezan a hacer algunos estudios precisamente sobre la accidentalidad y sobre los controles de pérdidas que esto generaba. Y aquí viene el famoso estudio de Frank Beer. Y para uno entender el concepto de Frank Beer, hay que tener claro también un concepto que es el de control de daños y que va muy, muy soportado en lo que son los programas de seguridad o reentrenamientos que se dan de lesiones y accidentes. Ese tipo de conceptos de control de daños que vienen fundamentados precisamente con las teorías de... Hay que entender algo y abro un paréntesis con esta teoría. Frank Beer, cuando hizo su pirámide, él decía que por 1000 actos o condiciones que son inseguras, se presentaban 100 accidentes que eran leves o casi accidentes, que se presentaban 10 accidentes que eran considerables, incapacitantes y que se generaba un accidente grave o mortal. Pero Frank Beer no explicó la manera en que se daban. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no dijo que primero se tenían que presentar estos, después estos, estos y estos. No. Frank Beer dijo, esta es la estadística. Y entonces aquí tenemos que analizar algo. Si yo tengo un frasco grande y le meto 100 pastillas de vitamina C, y después de esas 100 pastillas de vitamina C, le meto 10 pastillas de vitamina K, le meto, perdón, 100, 10, corrijo, 1000 de vitamina C, 100 de vitamina K, 10 de un laxante bien fuerte. Un laxante de esos que uno se lo tome y lo ponga a correr. Y una de cianuro. Cogemos ese frasco y prum, 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 lo revolvemos. Y le digo a mi amigo César Mejía, César, saca de aquí una pastilla. César la saca, o mejor dicho, le pregunto
En el chat, ¿quién saca la pastilla y por qué? ¿O por qué no la sacan? Alguien que me conteste por el WhatsApp. Por el WhatsApp no, perdón, por el chat. O bueno, si me quieren escribir al WhatsApp también, pero por el chat. ¿Quién me dice por qué saca o por qué no saca una pastilla? No veo a nadie escribiendo. ¿Por qué será? A ver, muchachos, que no se me convierta en una sesión de espiritismo. Voces del más allá, manifiéstese. César me dice, ¿por el cianuro qué? ¿Pero por el cianuro César la saca o no la saca? Ah, no la saca. Y por aquí me dicen también que no, porque ya sabe que contiene el cianuro y mata. Pues bueno, entonces miremos y hagamos el análisis que hizo Frank Beer. Frank Beer decía entonces y hacía una relación que de 1000, por ahí María, perdón, que un solo elemento peligroso contamina el resto y yo no la sacaría, ninguna. Entonces miren, ¿qué pasa? Que es que Frank Beer nos dijo, hombre, son 1000 condiciones o actos inseguros, son 1000 veces que paso yo el semáforo en rojo, que digo no va a pasar nada, que digo, pero es que ese carro está muy lejos y yo paso corriendo y no pasa nada. Son 1000 veces que uno dice, esta escalera todavía aguanta, esto aguanta mi peso. Son 1000 veces que uno dice, ¿para qué me voy a poner el arnés si es que esto es un trabajo que dura escasos 2 minutos? Ese tipo de cosas son esa base, esos 1000. Y entonces esos 100 accidentes leves cuando la persona coge y dice, uy, me laceré la piel, pero no me pasó nada, esto es algo muy sencillo. Uy, no, me resbalé, pero me quedó doliendo un poquito el pie, pero eso no pasa nada. Y precisamente cuando ya pasa a esos 10 accidentes que son graves, empieza la psicología de la seguridad fantástica, esa que dice, no, es que estaba muy de malas. O como decía un trabajador que en estos días entrevistaba, me decía, es que eso no lo podía evitar uno. Eso son cosas de Dios. O sea, esa parte fantástica le achacamos todo a Dios, que hasta las cosas malas que uno se cae porque Dios, ese día Dios lo tenía uno para que se cayera. Esa fantasía es la que no permite precisamente evolucionar en el concepto y la que hace que se materialice ese accidente grave o mortal. Incluso muchas empresas utilizan la estadística de Frank Beer en los procesos de seguridad para mostrar cómo están sus empresas. Hay empresas que dicen, venga, de la pirámide de Frank Beer, nosotros hemos tenido por inspecciones de trabajo y por seguimiento, identificación de tantos actos inseguros, y hacen ellos mismos la pirámide. Dice, estamos a tanto de generar un accidente grave o mortal. Y ese tipo de condiciones precisamente también se fortalecen. Y hay algo que se llama la secuencia de fortalecimiento del riesgo. Y es que cuando yo hago un acto inseguro, vamos a suponer que tengo que ir a la empresa a trabajar y en la empresa, para llegar desde mi casa hasta el sitio de trabajo, me demoro normalmente 1 hora. Digo, bueno, me voy a conseguir una moto. Y en una moto ya no me demoro 1 hora. Me voy a demorar 20 minutos. Dice, 20 minutos. Sí, yo le saco a esa moto lo que pueda. Y yo me conozco los huecos. Y eso paso en medio de los carros y no pasa nada. Y esa persona lo primero que hace es que se consigue su moto y ya no llega ya en 1 hora, sino que efectivamente llegó en 20 minutos. Y cuando llega en 20 minutos, lo que hace es reforzar el pensamiento inseguro, porque es que ya lo logré y no me pasó nada. Y sigue en los 20 minutos. Y vamos a pensar que esa persona duró trabajando 1 año así y en ese año no le pasó absolutamente nada. Lo que tiene reforzado es un comportamiento inseguro. Y ese
tipo de personas son los que cuando uno llega a una empresa, le dicen a uno, cuando uno los ve haciendo un comportamiento que no son adecuados, que los ve uno caminando por las vigas de los techos, que no se amarran, no se aseguran, y son los que le dicen a uno, no, mijo, es que yo ya sé caminar por acá, es que yo caminaba aquí cuando usted no había nacido, usted no ha visto el amanecer, usted todavía está muy pollito, yo esto lo hago desde hace mucho tiempo y no pasa nada. Ya lo tiene tan arraigado que es bien complejo sacarle eso porque como efectivamente no le ha pasado nada, pues su comportamiento se fortaleció. Tiene precisamente esa inseguridad materializada. Y de esta pirámide lo que está haciendo es sumarle. O sea, ya no es uno, sino que va en 1000. Ya tiene los 10. Uno le dice, pero venga, nada. No, una vez me resbalé, pero no fue nada porque yo quedé colgado. En la misma pierna me aporreé y sí, alcancé a agarrarme y no pasó nada. Claro, pero cuando se materialice un evento ahí, o esa persona queda inválida o se mata. Y entonces ahí tenemos que hacer un análisis. Y cuando digo eso, es un análisis nosotros como las personas de seguridad. Y puede ser muy brusco lo que voy a decir, puede ser muy fuerte, pero el análisis es, ¿esta persona es mejor sacarla viva de la empresa o muerta? O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque es que la seguridad, cuando una persona entra a laborar a un sitio, ¿qué le exigen? Que rinda en producción, y eso es sagrado, porque entonces la empresa le van a decir, es que si usted no rinde lo que rinden los otros, pues usted no puede trabajar acá. Si todos sacan 100 piezas, ¿cómo me va a decir usted que va a sacar 10? Pues saca 10 el primer día que está aprendiendo. Pero si todos sacan 100 piezas, usted en cuestión de 2, 3 meses tiene que sacar 100 piezas, porque si no, no sirve. Y le dicen, pero es que esas 100 piezas tienen que salir de calidad, como los otros. Bueno, y entonces, ¿por qué no se le dice también que tiene que trabajar con seguridad? Porque la seguridad no está inherente en el trabajo. Yo no sé en sus países, pero aquí en Colombia uno muchas veces le ha tocado ver trabajadores o contratistas que le dicen a los contratantes, no es que vean, ese trabajo vale 100 pesos, pero si lo van a pedir con seguridad vale 150. Y no queda así como así. O sea que la seguridad vale más. O sea, es un factor diferencial ahí. O sea, eso debe estar involucrado en el precio. Y mire, esto trae en mi memoria algo que pasó con un contratista de la construcción. Tenía que hacer unos lavados de fachadas en una ocasión. Y la señora, que era la contratante, ¿para qué? Ella sí estaba pendiente de los muchachos. Y en una ocasión estábamos revisando los equipos y una cuerda tenía reventada el alma por dentro. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando digo que tiene reventada el alma por dentro? O alguien, mejor, corrijo, alguien no tiene claro el concepto para explicarlo. Si de pronto me escriben por el chat, si alguien no lo tiene claro, yo lo explico, que no quiero dejar a nadie así en la duda. Y resulta que exactamente, Javier, muy bien, es la parte interna de la cuerda. Mire, se lo voy a explicar como si fuera la cuerda a mi dedo. El alma es interna, pero entonces cuando está reventada pasa algo así. Y las cuerdas no se doblan de manera recta. O sea, una cuerda cuando se dobla generalmente tiene una curvatura. Cuando Redmi, mira, es esto. Entonces, si tiene reventada el alma es porque está reventada la cuerda por dentro. Tú por fuera la ves bien, pero si una cuerda hace esto, está reventada en este punto. Y ahí hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en alturas y la cuerda está reventada, cuando llegue a este punto, no va a tener la capacidad de resistencia y va el trabajador para abajo y se le mata. O sea, esa cuerda no va a tener con qué soportarlo. Acordémonos que línea de trabajo y línea de vida tiene dos, pero si está trabajando con una sola, que hay algunos trabajadores que hasta lo hacen,
Pues ahí, hasta ahí llega el señor. Entonces sí, revisamos las cuerdas, vimos el alma reventada, la señora dijo, no, ¿cómo así? Yo así no permito que mi muchacho se suba, y cambió todo. Al primer día muy maluco para ella y todo eso, pero ella muy consciente y cambió todo. Y al segundo día entraron trabajando con todas las estructuras de seguridad. Pasa alguien y les toma una foto, pues de esas cosas. Y al otro día sale en la prensa. En tal sitio demuestran que se pueden trabajar con medios de seguridad y eso salió en la prensa local. ¿Qué hizo la señora con eso? Lo convirtió en un factor de venta, lo puso en su portafolio de servicios, que era lo que ella decía, así trabaja mi gente. Miren, no hay que esperar a que pase un fotógrafo. A lo que voy con eso es que esa idea de ella nosotros la podemos potencializar, porque así como este trabajador o esa empresa está diciendo vale 150 con seguridad, pues gánese la licitación, muestre de una vez cómo trabaja su gente. Pues cuando manden los portafolios de servicio, muéstrenlos trabajando seguros, pero hay veces mandan portafolios de servicio de un producto, y lo hablo de la construcción porque trabajé en ese gremio, y muestran una obra bien bonita y el otro por allá sin camisa y con el casco tirado para un lado y con unos tenis encima de una pala. Y uno dice, este es el que trabajó ahí. O sea, eso de entrada le quita toda la presentación a un producto que se esté ofreciendo. Entonces, la seguridad también pasó a ser un factor de venta. Y eso es una evolución que se tiene en el área de seguridad y salud en el trabajo o de salud ocupacional, como le digan en sus países. Ahora, ¿qué es lo que quiero volver a retomar con la pirámide de Franville? Que en la base aparece actos o condiciones inseguras. Y más que todo aparecen son los actos. Los actos. Entonces acordémonos aquí y retomemos un poco que Dupont se tiró 12 años haciendo un estudio para sacar su programa STOP, que es seguridad en el trabajo por observación preventiva. ¿Y a qué conclusión llegó STOP cuando hizo ese estudio? A decir que precisamente los accidentes se generaban entre un 92 a un 96% por actos inseguros y solo un 4% por condiciones en el ambiente peligrosas. Y aquí una pregunta para mis amigos del chat. ¿Qué es más peligroso? ¿El realizar un acto inseguro o el que esté una condición en el ambiente peligrosa? Y lo doy con un ejemplo. Hay un puente que está a punto de caer, que tiene mala la estructura, pero el puente se utiliza porque como nunca ha pasado nada y yo necesito cruzar al otro lado y el río siempre está abajo, y además si uno cae al río, pues uno sabe nadar. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Que el puente esté a punto de caer o que la persona decida cruzar? ¿Quién me ayuda por el chat mientras yo tomo agua? Muy bien, Laura. Realizar el acto inseguro. ¿Por qué? Porque es que sencillamente, si yo no lo realizo, pues no me voy a accidentar. ¿Que es que no me ha pasado nada? Pues sí, pero algún día te puede pasar. Y es precisamente esa situación la que genera el accidente, el acto. Entonces, con esa pirámide de Franville, hubo un análisis que se hizo después y yo lo veía. Muy bien, muy bien. Qué bueno que me estén contestando por el chat. Y un análisis que hizo una compañía X, bueno, es una compañía brasilera, que me pareció muy interesante y decían, venga, es que la pirámide está en lo cierto. Esos actos van en evolución. Pero entonces, ¿por qué se actúa de manera insegura? Y entonces lo primero que decían dentro de todo ese análisis de lluvias de ideas, decían la gente actúa de manera insegura porque piensa de manera insegura. Porque yo lo que pienso lo hago. Yo no hago cosas que no pienso. O sea, generalmente cuando voy a hacer algo, lo pensé. Es tanto, todos ustedes están aquí porque parte del pensamiento los trajo. Porque en algún momento dijeron, bueno,
vamos a hacer esto y vamos a llegar acá. Entonces el pensamiento inseguro lo lleva precisamente a uno a este tipo de condiciones de realizar. Si yo siempre pienso que puedo cruzar el semáforo en rojo porque el vehículo no me va a alcanzar, pues yo estoy haciendo eso porque lo estoy pensando. Y entonces en esta compañía decían, venga, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que esto no se dé de esa forma? Decían, pues lo que hay que hacer es trabajar en dos líneas. La gente piensa de manera insegura generalmente por dos cosas. Una, porque desconoce a lo que se está enfrentando. O sea, el desconocimiento lo lleva a que actúe. No sabe que este químico con este hace esa reacción, pues lo hace. ¿Hasta qué? Hasta que algún día le pase algo malo, pero es por desconocimiento. O dos, porque no tiene la formación y la directriz adecuada. Y las dos cosas tienen que ir muy enfocadas con los temas de formación. Y le daban muy duro al tema de capacitación y a precisamente a qué, pero la capacitación enfocada precisamente al trabajo de la persona. Muy bien, por aquí alguien me dice lo que quiere decir que el pensamiento es el factor fundamental acá. El pensamiento inseguro lleva al acto inseguro. Muy bien ese análisis. Y mire que en seguridad casi siempre nosotros atacamos un montón de cosas. Y ese pensamiento inseguro es lo que uno tiene que analizar. O sea, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué la gente ve la forma de actuar de esa manera? Hay veces puede ser por ahorrar tiempo, por un reconocimiento grupal. Un colega chileno me comentaba de algo que pasaba en una mutual. Una mutual es como una aseguradora de riesgos laborales en Colombia, no sé en los otros países cómo lo llamarán, pero es como el área de la salud ocupacional a nivel estatal, ya sea los institutos de seguros sociales del país en la parte de riesgos. Y decía que había una empresa donde cuando ingresaba un trabajador se accidentaba. Decía, pero es que es muy extraño porque tienen buenas normas, buenos procedimientos, pero allá ingresa un trabajador y se accidenta. Entonces decían, pero ¿qué está pasando? Cuando empezaron a investigar, resulta que había un tema cultural. Y mire qué era lo que hacían. Decían que es que el que llegaba nuevo le decían que había que ir al segundo piso. Y del segundo piso lo tiraban. Entonces, no decía, ¿cómo así? Decía, sí, ese era el recibimiento al nuevo. Del segundo piso lo tiraban, entonces salían doblados del tobillo, salían lesionados de la mano, y pues linda la bienvenida a la compañía, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, ¿cómo voy a pensar yo que llega un compañero nuevo al trabajo y lo primero que va a hacer entonces es tirarlo del segundo piso? Pues sí, hay cosas muy, muy rayadas, perdón, cuando digo eso es como muy locas. Entonces, en esa parte hay que reconocer que toda esta evolución tiene que ver precisamente con estos aspectos. Ya más adelante, en otra formación, vamos a ver unos temas de investigación de accidentes y de las metodologías causales y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, sí tenemos que analizar por qué la gente piensa de esa forma. Y hay veces es como que si a mí me pasó, entonces yo tengo que desquitarme con otro que le pase. Y eso puede ser algunos pensamientos revanchistas y ya hay unos temas que son como hasta personales ahí. Entonces, miren muchachos, cuando digo muchachos no quiero que alguien se me ofenda con estos temas de género que ahora son tan delicados. Es un término que hay general. En la parte de la accidentalidad hay una evolución precisamente por todos estos estudios. Y casi todos tienen los mismos principios. Llámelos como los llamen. La metodología cero accidentes que nació en Japón por allá en el 72, que incluso es la única metodología que he visto yo con unas imágenes manuales muy interesantes para describir los riesgos,
que ya después fueron adaptados por otras compañías y hasta les tomaron los mismos nombres. El sistema Stop de DuPont, que lo han trabajado de muchas formas, ISMEC, eh, hay muchos programas, pero cuando uno va a ver la esencia, son los mismos. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Precisamente porque en esta evolución lo que se ha hecho es mostrar las cosas de una forma diferente y que usted puede coger una de las metodologías que vamos a ver acá y que si usted lo quiere llamar diferente para hacerlo, para promoverlo en su sitio, para a lo mejor hasta venderlo, pues lo puede hacer. Lo único que hace es ajustarlo a las necesidades. Miren, yo siempre he pensado algo. La seguridad se tiene que adaptar a la necesidad. Y cuando nosotros aquí vemos una estructura, no podemos pensar que esa estructura le queda ajustada a todas las empresas. Usted tiene que ver cómo es su empresa. Si es muy grande, pues la estructura como tal la tiene que ajustar a las necesidades. Pero si es pequeña, pues usted no puede llevarlo al punto de ser tan desgastante que no lo pueda implementar. Entonces, ese tipo de conceptos tienen que estar ajustados a necesidades de cada empresa. Mira, el número cero, bien grande, cero errores, se implementa aquí en Tierra del Fuego, Argentina. Lo he visto ese concepto y sabes, yo retomo algo ahí y voy a compartir una experiencia personal, porque aquí nos aplica eso. En algún momento laboraba para una compañía petrolera y aquí los bonos de seguridad eran muy altos. Tan altos eran que eran superiores al sueldo. Y cuando se accidentaba alguien, pues nadie reportaba porque dañaba el bono y le dañaba el bono a todo el pozo petrolero. Entonces, pues nadie se accidentaba y uno lo primero que veía en la entrada era esos letreros grandes. Llevamos tantos días y aparecían 6.000 días sin accidentes de trabajo, cero accidentes, cero lesiones. Y uno pensaría, uy, no, esto es el paraíso. Tiempo después, yo no sabía y a mí casi me estrangulan porque yo no sabía lo que sucedía. Y un trabajador estaba con un cuchillo pelando un elemento y él suelta el cuchillo y se corta en un dedo. Yo hice el reporte del accidente. Cuando hago el reporte del accidente, eso llegó a Inglaterra, al momentico llegó un helicóptero, aterrizó y que a investigar el accidente y no, qué espectáculo ver monos llegar. Bueno, ofrezco excusas. Cuando digo monos, rubios. Llegar. Y todos para investigar el supuesto accidente. Yo decía, pues tanto escándalo por esto. Y ya ellos venían a decir que eso no era un accidente de trabajo, que eso era una lesión con disminución de la actividad, pero que no era un accidente de trabajo. Yo en algún momento lo único que dije es que esto no era una embajada, que eso era suelo colombiano y que en el suelo colombiano eso fue un accidente de trabajo. Pues casi me echan y los trabajadores casi me estrangulan, porque me estaba tirando una estadística y me estaba tirando un bono y el bono del bono del bono. Entonces, ahí se manejan unas dobles morales muy grandes cuando algunas compañías lo manejan de esa forma. No quiero decir que ustedes en su empresa manejen una doble moral, pero en las que yo vi con ese tipo de situaciones, sí. Llegué a ver trabajadores escondidos en los containers, debajo de las camas, recibiendo atención médica, con tratamientos hasta de 6 meses, que porque tenían lesiones lumbares que no eran accidentes de trabajo. Eran situaciones, ¿cómo era que lo describían? Hasta muy bonito. Situaciones de trabajo restringido. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlos con cuidado, porque incluso la filosofía de cero accidentes en Colombia es prohibida.
aparece en la resolución 0319 del 0312 del 2019, ya se me olvidan los números. Si alguno es colombiano y es curioso en el tema, lo puede buscar, que esas filosofías de cero accidentes aquí no están permitidas precisamente porque se vio que se abusaba de ese concepto. Entonces, eso nada más como a nivel de ese tipo de conceptos. Por ahí también hay unos de cero accidentes, cero error. Muy bien, Javier, estándares mínimos. Entonces, retomando, no quiere decir que me haya aislado. Hay una metodología que se llama ISMEC. Y esta metodología ISMEC tiene un sistema de control integral que lo que busca es identificar, estandarizar, medir, evaluar y corregir. Dentro de la metodología, el primer paso lo que busca precisamente es hacer, digámoslo de alguna manera, ese aspecto de actos y condiciones inseguras para asumir un concepto más amplio, y es práctica su estándar y condición su estándar. Y aquí ya empezamos con un tema que es muy interesante. Mire, cuando nosotros estamos hablando del acto inseguro, quiere decir que es que en la empresa como tal, eso no está como un estándar. Y el estándar es supremamente importante. Y cuando yo entonces digo que eso es una práctica subestándar, lo que estoy dejando muy claro es que precisamente la administración evidenció esa forma de comportarse y que asocia eso a un desempeño y que ese desempeño lo está evaluando y que evalúa precisamente para corregir y que precisamente ese accidente que se puede generar, precisamente están buscando una forma de adaptar que no se presente. Entonces, cuando estamos hablando de que en ese trabajo se está identificando práctica subestándar, está llevando a un nivel superior, porque entonces dice, es que venga, ¿cómo así que hay un acto y ese acto no está dentro de la forma de actuar de la compañía? Entonces quiere decir que esa empresa sí se está fijando en esos conceptos. Y las condiciones subestándar, entonces quiere decir que esa condición está bajo los estándares de la compañía. Si quiere decir que hay una escalera que tiene un peldaño reventado, pues entonces la empresa debe definir, ¿eso es normal acá o no es normal? Es normal que cojamos una escalera y la hagamos de madera común, hechiza, le amarremos alambre cuando se esté tarjando, como muchas obras hacen, que está hasta la madera partida y lo primero que hacen es le métale dos puntillas, amárrela con alambre y siga trabajando. O sea, eso está permitido en la empresa o no está permitido. Y ahí entonces empezamos a conocer los riesgos, los peligros y, muy importante, las tareas críticas. Yo tengo identificado en mi empresa qué es una tarea crítica para mí. O sea, y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Venga, es que yo tengo que tener un listado de tareas críticas, de saber qué es lo que yo puedo hacer como empresa y qué no puedo hacer. Si yo tengo una empresa que lo que hace es asesoría y estoy en el piso 10 del edificio, entonces mis trabajadores le pueden hacer la limpieza a la fachada de los vidrios. Eso es una tarea crítica. Y para eso se contrata una compañía que haga ese tipo de actividad y que para él no sea una tarea crítica, sino rutinaria. Una empresa de lavado de fachadas va a tener eso como una actividad rutinaria, que no va a dejar de ser una actividad peligrosa. Claro que no lo es peligrosa. Pero para esa compañía que todos los días se levantan a hacer lo mismo, todos los días manejan el arnés, todos los días ponen puntos de anclaje, pues tienen precisamente esa actividad como una tarea de alto riesgo, pero no es una tarea crítica. Y que obviamente
Eso lleva a que yo conozca los riesgos, que conozca qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Eso a nivel de empresa tiene que generar algo y tiene que generar precisamente que las relaciones entre los trabajadores, entre empresa, trabajador, aumente, que ese producto tenga mejor calidad, que se disminuyan los índices de lesiones, que los costos de alguna manera sean más productivos. ¿Y por qué no decirlo? ¿Cuántas veces no hay un trabajador que con orgullo muestra su carnet? Pues aquí yo conozco trabajadores que se ponen el carnet como desde la casa y en el transporte público van con el carnet puesto. De alguna manera sentir algún orgullo para ponerlo ahí. Pues sí, si con eso es feliz el trabajador, pues bien. Pero ¿qué va a sentir un orgullo con una empresa que lo único que hace es exponerlo y que uno no sabe el día de mañana cuándo se va a accidentar? Mire, cuento algo así a manera. Yo soy abogado, como les dije antes, y en X proceso hay dos eventos mortales y la parte de la empresa quiere indemnizar a la familia con 20 millones de pesos. Eso es ridículo. O sea, con eso no se indemniza el reintegro de un trabajador por haberlo hecho de manera injusta. O sea, ¿qué va a pensar alguien que dice, es que acaban de morir dos personas y hay un argumento de esos y que las condiciones son inseguras? Pues hombre, una empresa como tal tiene que pensar también en cumplir las leyes. Y eso se va directamente a esta parte de la identificación. Y en esa identificación tiene que haber también ese cumplimiento legal. Listo. Y modificar precisamente ese concepto de acto inseguro a una condición subestándar, un acto subestándar. Ahora, el estandarizar. El estandarizar lo que busca es crear normas, procedimientos y asignar responsabilidades. Y aquí les voy a contar algo. En el tema de los estándares, resulta que, y les voy a contar, yo hablo mucho de mis experiencias personales, todos los docentes tienen una forma de explicarlo, pero lo hago porque es como la forma en que encuentro fácil llegar. En alguna época de mi vida, un jefe me decía, vaya, dígale a la gente qué es lo que debería cumplirse en su puesto de trabajo. Yo, en mi juventud, en mi ilusión, fui y precisamente hice eso. Les decía, vení aquí cómo se puede mejorar este puesto de trabajo, con tu experiencia, cuáles son las reglas que debería tener este puesto y hacer ese tipo de actividad. Pues me fui y recogí la información de todos. Ese es el deber ser, hasta ahí. Y el deber ser que debe continuar es precisamente tener en cuenta lo que dicen los trabajadores para generar los estándares y poder decir que el estándar se construyó en conjunto. Porque cuando yo soy partícipe de lo que yo tengo que hacer, yo me siento involucrado. Pero cuando no soy partícipe, también me siento alejado. Y cuando llego yo y le digo a mi jefe, jefe, mire, aquí está la información de los trabajadores y se resume en estas ideas. Me decía, listo, sí, deje eso por ahí. Aquí ya está el procedimiento. Vaya, divúlguelo. Yo le decía, ¿cómo así? Y me decía, sí, sí, lo que ellos dicen, pues es nada más para que ellos crean que participan. Y ya la norma está creada, es esto y vaya, divulguen. Ese pedazo, y no porque sea el jefe siempre tiene la razón, que uno dice, no, es que como es el jefe tiene la razón. No, eso es mentiras. Un jefe siempre no tiene la razón. Un jefe hay que argumentarle y ahí hay un tema que se desvía y es precisamente que los trabajadores deben ser involucrados. Incluso
A mí me parece muy importante hasta, como dicen por ahí, la palmadita en la espalda. Eso es muy importante y en algún momento hacer reconocimientos públicos, es decir, este procedimiento se desarrolló gracias a la participación de fulano de tal, pera, no le dé miedo hacer eso. Mire, lo mejor que puede hacer uno con un grupo es precisamente coger y hacer partícipe a la gente y reconocerle en público. Las celebraciones, los reconocimientos, siempre en público. Cuando se va a hacer un acto de que hay que coger y llamar al orden, de que hay que decirle a una persona cómo actuar distinto, eso se hace en privado. Pero ese tipo de condiciones, si uno no los hace, está montado. Mire, yo recuerdo en alguna ocasión en una compañía se fue la jefe, se fue una compañera para otra compañía, la otra salió de licencia de maternidad y me quedo yo. Y resulta que me dicen, no, no vamos a contratar a nadie por ahora. Pide a practicantes, le damos 3 practicantes. Yo acepté con las 3 practicantes. Cuando usted tiene un grupo y va a trabajar con estos temas de mantener los estándares, lo primero que tiene que hacer es mostrarle los estándares, mostrarle cómo se hace, después hacerlo en conjunto entre los dos, después que lo haga la persona y cuando lo hace la persona, si usted valida que fue como usted le mostró, perfecto. Pues le digo, esas 3 personas que eran en ese momento practicantes, con ellas se desenvolvió el departamento y siguió funcionando normal, o sea, perfectamente. Pero es por qué, porque también se hacía el reconocimiento público y que ellas tenían la fortaleza, fui también muy de buenas, de que conté con muy buenas personas para que se pudiera hacer el seguimiento del cumplimiento de los estándares. Entonces, con los estándares también hay que tener un seguimiento y es que yo debo de ver el desempeño precisamente que tiene el estándar. Hay estándares que se hacen y ni siquiera se leen y que se divulgan y no se comprenden. Y aquí les quiero compartir algo. En X empresa llevamos 2 años divulgando un estándar. No habíamos podido. O sea, cuando digo que no había podido era que ese estándar, por más que hiciéramos, no nos enviaban los formatos completos, las personas no lo diligenciaban, los trabajadores, yo no sé, no se comprendía, era un estándar de químicos. Y utilizamos una metodología que inicialmente nos pareció muy loca, pero que fue todo un éxito. Y se las quiero compartir porque es una manera de divulgar un estándar. Lo que se hizo fue una obra de teatro. Contratamos, ya habíamos dado capacitaciones, habíamos puesto videos, habíamos hecho la divulgación todos y no habíamos podido. Cuando pusimos en la compañía que, que iban a participar, iban a visualizar una obra de teatro y las personas que representaron, porque se contrataron fue eso, artistas de teatro. Cuando ellos montaron la obra e hicieron la representación del procedimiento, pues nosotros veíamos la gente riéndose y todos entendían el procedimiento tan fácil. Todos salieron hablando del procedimiento con una claridad que nosotros decíamos increíble. ¿Cuántas veces no explicamos lo mismo y no podemos? ¿Por qué les quiero transmitir eso? Porque es que las personas también nos aburrimos de la típica formación, la típica capacitación, de sentarnos allá y recibir y esperar que termine y que muchas veces somos desesperados por ver la hora de salir. Cuando los veíamos allá, nosotros no veíamos sino gente riendo. Es algo a analizar, que los temas de formación también tienen que cambiar. Esa metodología donde el trabajador está sentado de forma pasiva recibiendo todo, en algunos momentos tenemos que analizar si es la forma en que estamos llegando
y si es la manera adecuada. Entonces, eso es muy importante en cuanto a lo que es esos estándares y esa divulgación. Ahora, en lo que son los programas de gestión humana, también se debería medir el desempeño. Y el desempeño es acorde al estándar, porque es que si una persona lo van a medir y le miden por producción, pues también hay que medirlo por seguridad. Aquí Ana nos hace un comentario que es valioso. Dice, la empresa toma la parte de seguridad como un gasto, no como una inversión. Eso es muy cierto. Y nosotros en seguridad también cometemos un error frecuente, que no hablamos el idioma de la gerencia. El idioma de la gerencia es la plata. Y apoyo lo que dice Ana. Pero entonces cuando yo hablo el idioma de la gerencia, que es el dinero, entonces también les tengo que mostrar que yo les puedo ahorrar dinero. Si yo les estoy hablando de accidentalidad, pues muéstrele la accidentalidad como pérdida de dinero y muéstrele lo que puede ahorrar precisamente con eso. Yo en algún instante de la vida pasé por una situación similar en una empresa. Hacían las reuniones de seguridad y hablaban de los estándares y de todo el tipo de cumplimiento. Y dentro de eso decían, venga, la accidentalidad, ¿cómo va? Y entonces decíamos, tantos accidentes. Pero no, el tema no llegaba, no tocaba. Y un día dije, sí, por accidentalidad se han perdido tantos metros cúbicos de producto. Entonces decían, ¿cómo así? Venga. Y ahí sí me prestaron atención. ¿Cómo así que se ha perdido tantos metros cúbicos de producto? Les dije, sí, porque es que este accidente costó este valor por esto, esto y esto. Este accidente costó este valor. El metro cúbico del producto de la compañía vale tanto. Quiere decir que eso significa que hemos perdido tantos metros cúbicos. Ahí me escucharon distinto. Y fue de tal forma que ahí mismo me dijeron, venga, ¿qué necesita para que eso no pase? Y se generaban recursos. Entonces, hay veces los recursos están ocultos y nosotros tenemos que empezar a ver la forma en que podemos sacar ese tipo de recursos. Pero hay compañías que definitivamente, completamente de acuerdo con lo que dice Ana, que no le van a invertir un peso. Por desconocimiento, sí. Y a esas empresas la seguridad se le enseña en los estrados jurídicos. Yo me devolví, conocer riesgos, sí. ¿Qué sigue después? Medir. Y aquí recuerdo las palabras de una docente que tenía, no les digo el año, pero que tenía. Y ella decía que lo que no se mide no se controla. Y eso es más cierto. Si yo no mido algo, yo no voy a tener un parámetro de control. Controlar indicadores de desempeño. Y muy importante, cuando voy a hacer un indicador, ver que ese indicador realmente se ajuste a lo que yo quiero mostrar. Y este tema casi es como lo utilizan los políticos. Las estadísticas depende de quién la muestre. Entonces, mucho cuidado cómo vaya a mostrar sus estadísticas cuando tenga que argumentar en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque usted podría decir que este mes hubo 3 accidentes en la compañía. Y van a decir, ¿cómo 3 accidentes? Y sí, realmente la estadística siempre va a mostrar el mismo valor, pero según cómo lo diga. Porque usted puede decir que de los 40 trabajadores de la compañía, 37 estuvieron libres de accidente. Está diciendo lo mismo, pero está resaltando que hay 37 personas que no sufrieron ningún tipo de accidente. Entonces, la estadística también depende de cómo la mostremos. Y hay a mí me parece una mala costumbre. Respeto si alguno piensa diferente, pero me parece una mala costumbre que nosotros desde seguridad enfaticemos en promocionar la seguridad desde la disminución de accidentes. ¿Por qué? Porque el día de mañana que pase un accidente nos lo van a cobrar feo. Es mejor empezar a enfatizar en decir, mire, de las
30, 20, 40 actividades programadas por el área de seguridad y salud en el trabajo, se ha desarrollado 20, 30, 40. Porque es que todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional, están enfocadas a disminuir accidentes y enfermedades. Yo no diría... ¿Perdón? Bueno, pensé que alguien quería participar y había activado la voz. Bueno, entonces, en la parte de la medición, midamos también el desempeño, hagamos registros e informemos el trabajo. Y también digamos cuándo se ha concluido un trabajo o una actividad. Eso es muy importante, el decir precisamente la evolución que se ha tenido en el área. Ahora, evaluar, análisis de desviaciones y causas. Si las evaluaciones son correctas, me va a llevar a planes de trabajo adecuados. Pues el análisis de las desviaciones tiene que ver también con esos análisis de causa raíz, que no solo sirven para identificar en los temas de accidentes de trabajo. Uno ese tipo de conceptos los puede aplicar a cualquier actividad, incluso siendo eso parte de otro tema. Pero sí quiero como dar un abrebocas, y es que Ishikawa, el de la famosa espina de pescado, él diseñó eso como un método personal de superación. O sea, él cogió y dijo, mire, las causas de mis problemas están aquí. Y empezó a decir, los métodos con que yo trabajo son estos. Y empezó a dividir la espina de pescado. Pues uno puede aplicar eso a manera personal. Decir, venga, ¿yo qué quiero solucionar en mi vida? ¿Qué quiero hacer? Y dividirlo. Y empezar a trabajar con eso. Yo incluso lo aplico en el derecho. Aplico otra metodología, pero lo aplico para mis audiencias. Y es completamente válido. Es un concepto de seguridad que se lleva a otro sitio. Entonces, cuando yo voy a analizar esas desviaciones, tengo que tener precisamente eso. ¿Cuál va a ser mi método? Y voy a identificar esas causas. Si esas causas son realmente las que debo identificar o no. Entonces, evalúo el desempeño de acuerdo a las mediciones obtenidas y lo comparo con los estándares establecidos. Fundamental. Miren, la gran diferencia de una empresa pequeña, una empresa mediana o una gran empresa es precisamente los estándares que tiene establecidos. Ahí está la diferencia. Cuando hay una empresa pequeña o mediana en seguridad, cuando se va al de seguridad, se fue el conocimiento con él. Y entonces llega otra persona a montar toda la estructura de nuevo. Cuando hay una empresa que ya tiene una trayectoria, pues ¿qué le dicen a uno? Amigo, vaya, estudie los procedimientos que tiene la compañía y ahora hablamos. Ahora hablamos porque primero tiene que ver qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, muy importante, cuando uno llega a un sitio, saber si hay procedimientos o no, porque no se puede partir de cero. Toda empresa tiene una historia y tiene algo previo. Y precisamente las desviaciones las voy a ver acorde a esos estándares. Uno se tendría que llenar de un montón de estándares. Realmente no. Puede estar compilado. ¿Y a qué voy con esto? Empezando mi vida profesional, llegué a una empresa de origen brasileño y todo lo manejaban con el famoso análisis de riesgo por oficio. O sea, en algunos países le dicen ARO, Justice de Análisis, JSP, APT, ARS, ARO, APT, pero todo eso es lo mismo. ¿Y eso qué es? Si de pronto alguna sigla no le fue familiar, es una descripción de los pasos de la tarea, de los riesgos y los controles. Son 3 columnitas con eso. ¿Qué hacían ellos con eso? ¿Y por qué lo traigo aquí en la evaluación? Ellos cogían los pasos de las tareas y antes de empezar el trabajo lo leían y era un permiso de trabajo.
porque todos tenían que cumplir con los pasos que estaban diciendo ahí, lo firmaban. Era precisamente el procedimiento de trabajo de cada trabajador de los que tenían la actividad. Ya van dos cosas. Era el proceso de inducción para esa actividad. Ya van tres cosas. Era la matriz de peligros o identificación, evaluación, valoración de riesgos y peligros, nombre que le dan en Colombia muy extenso, IPEVER, porque le ponían una matriz de 3x3 y decían, vea, este riesgo da tanto, y lo tenían controlado ahí. Era la forma como divulgaban los accidentes de trabajo, porque decían, en tal parte del proceso, en esta actividad, se accidentó una persona por realizar una desviación en el proceso y hacer esto y esto. 5 cosas, un documento. ¿Por qué doy esa idea? Porque cuando nosotros estamos trabajando en esto, generalmente nos llenamos de un montón de papeles y hacemos documentos y háganle, y háganle, y háganle. Pero no estamos analizando que entre más documentos hagamos, más control tenemos que tener. Y hay un punto donde se va a llegar que no tenemos la capacidad de respuesta. Hay un punto donde hicimos tantos documentos que ¿quién los va a controlar? Y así empecemos a delegar, porque eso hay que delegarlo. ¿Quién controla todas esas delegaciones? Entonces tengo que tener también la manera de ver con un documento qué voy a hacerle seguimiento, si le puedo hacer a varias cosas. Y es precisamente eso lo que entra dentro de esa evaluación. Ah, mira, acá se conoce como PST, Procedimiento Seguro de Trabajo, que incluye herramientas, riesgos, peligros expuestos a químicos, entre otros. AST es más breve e indica riesgos expuestos y las lesiones que se puedan causar. Muy bien, ¿y eso es en qué país? Si me puedes dar la orientación, te quedo muy agradecido, porque es una nueva sigla, Procedimiento Seguro de Trabajo. Ahorita me cuentas de qué país. Ah, de Venezuela, muchas gracias. Mira, entonces, todo ese tipo de conceptos, pues claro, yo puedo meter eso ahí y no enloquecerme, porque si no se me va a volver un mar de cosas inmanejables. Y precisamente también me sirve para evaluar el desempeño en el sitio de trabajo. Ahora, ¿qué sigue después? Pues hombre, hay que corregir. Y si ustedes ven esta metodología, pues es muy similar a un PHBA, a un CADDU también, es muy parecido. Y volvemos con el mismo concepto, le han ido modificando cositas pequeñas, ajustándola a cada sitio. Entonces usted a lo mejor puede ver el tema y decir, sí, me gusta, pero le voy a quitar esto, porque mi empresa sirve más de esta manera. Hágalo, que aquí lo que hay es una idea general y usted lo ajustará a sus necesidades. Acordémonos que la seguridad se adapta a la empresa. Eso es como cuando se va a comprar zapatos. No todas las personas calzan 42. Hay unos que calzan más, otros menos y no le va a servir. A algunos les servirá el 42, pero no a todos. Ni todas las mujeres calzan 38, 37. Entonces, al corregir, lo que se busca es corrección regular y mejorar los métodos y los resultados corrigiendo en forma constructiva el desempeño, su estándar y reforzando positivamente el desempeño deseado. Mire, aquí hay que tener el siguiente análisis. ¿Cómo voy a hacer yo para que se corrija? ¿Cómo lo voy a ver en la empresa? Y acordémonos que todas las empresas utilizan un lenguaje diferente. Una empresa es como una persona. No todo le sirve a toda empresa. Y cuando digo eso me refiero es porque uno trae una estructura mental. Si trabajo en una compañía y esa estructura uno se la lleva en su cabeza. Y cuando llega a otra empresa, quiere seguir haciendo lo mismo que siempre hacía. Y a uno se le genera ese choque, porque en la empresa donde está ya funciona diferente, hacen cosas distintas. Puede que algunas cosas funcionen mejor y sean más óptimas,
y algunas cosas sean más atrasadas y uno diga, pero ¿cómo si esto se puede hacer más fácil de esta manera? Y de mucha dificultad implementarlo. Es por eso, porque cada empresa tiene precisamente una forma de actuar. Ahora, ¿qué metodologías he visto yo que utilizaban? Había una que me parecía que a la gente no le gustaba, pero daba muy buenos resultados. ¿Y qué era? Esta compañía tenía un plan de trabajo en toda la entrada de la empresa, en toda la entrada. Y ahí aparecían las actividades pendientes con el nombre y la fecha. Entonces, todo el que entraba en la empresa sabía que Catherine Gómez tenía una actividad pendiente y que la hizo o no la hizo, porque le ponían la fecha y abajo, si Catherine decía, voy a reprogramar la fecha y no la puedo hacer el 30 de enero, pero para el 25 de febrero está. Entonces el 30 de enero le aparecía en rojo. Quería decir que el 30 de enero no lo cumplió, pero abajo le aparecía el 25. Y si lo reprogramaba, entonces volvía a aparecer, volvía a aparecer. Y ya lo último, pero tenía una casilla de observación. Entonces Catherine decía, yo no he realizado eso porque John Franco, el instructor, no ha desembolsado el dinero para que se compre el repuesto del motor que está goteando aceite. Entonces, claro, a Catherine le podía aparecer eso y le decían, Catherine, le va a comprar torta a ese pendiente, lleva un año. Decía que se lo compré John porque es que yo lo hago cuando él pase eso. Entonces, era una manera de exponer públicamente las personas para que cumplieran. Allá funcionaba. Ahora un sitio donde eso no va a estar bien y va a generar polémica. Pero en lo que es corregir y en los ajustes, siempre es salir precisamente de cerrar los planes. Y lo doy con lo que son los sistemas de vigilancia epidemiológica o los seguimientos en salud. ¿Cómo se basa cualquier programa de esos? Cualquier programa que sea un seguimiento en ruido, en vibración, metal mecánico, cualquier programa que tenga un seguimiento como tal. Primero tiene un diagnóstico del riesgo, una identificación del peligro. Dice, el ruido es esto, tal norma lo aplica y hay una identificación. Esa identificación me va a decir, en el sitio tal está en esta condición, está en esta y en esta. Después van a haber unas recomendaciones. Para el área tal se recomienda tal elemento, para tal, y va a haber una descripción por sitio. Después va a haber un plan de trabajo. El plan de trabajo es este, se van a comprar, se va a formar, se va a capacitar y se va a entregar. Cuando se hizo todo, pues ¿qué sigue? Corregir y ajustar. El programa en el año mostró los siguientes resultados. Se identificaron tantas áreas con estas condiciones, se hizo estas correcciones, se hizo esta modificación y eso precisamente me va a llevar a que al fin del año yo tenga una condición en el sitio de una manera adecuada o no y poder decir, para el año entrante el plan de trabajo es este y me va a llevar precisamente a que se genere una corrección y que año a año precisamente estemos mostrando las mejoras que se están presentando gradualmente en cada uno de los sitios donde estamos laborando. Es así como se hacen los ajustes y las mejoras continuas. Ahora, ¿qué beneficios tiene hacer este tipo de actividad? Pues que la gestión va a ser proactiva y no reactiva, porque es que la gestión en seguridad, lamentablemente a nosotros nos contratan casi siempre es apagando incendios. Nosotros llegamos es a corregir un montón de cosas y el día a día, si nosotros nos empezamos a dejar llevar por la situación, el día a día nos va a llevar. El día a día en las empresas lo lleva a que si uno no saca un espacio para empezar a planear, ese día a día nos va a llevar precisamente a que nos lleve la organización con esa metodología de trabajo. Yo tengo que tener al menos una hora, empezando así, si no me da, al menos una hora para empezar a planear cómo hago mi trabajo. Cuando yo tengo planeado mi trabajo, empiezo a disminuir actividades. Y esa gestión proactiva
empieza a generar resultados pronto. Entonces es muy importante eso. Va a ser también que los riesgos, así sea que uno no lo vea inicialmente, van a tener una menor exposición las personas a los riesgos como tal. Y obviamente busca un tema de productividad que siempre se va a dar. O sea, cuando digo que siempre se va a dar, es que si uno logra hacer un buen trabajo en seguridad, eso impacta positivamente la producción de cualquier compañía. Siempre va a ser así, siempre va a llevar a eso. Y la única forma es que nosotros tenemos que estar convencidos que no nos podemos poner la capa de Superman, de creer que es que nosotros manejamos esto solos. Esto hay que regarlo para los lados. Hay que poner responsabilidades en todos. Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? A que es que el área de compras, pues bueno, que compras haga la compra del elemento de protección personal, déle usted la indicación, pero no se ponga a comprarlos. Que el almacén entregue los elementos de protección, no se ponga usted a entregarlos, porque si no, no le va a dar. Que la brigada de emergencia revise los extintores y le entregue a usted las plantillas. Que el área de primeros auxilios, el brigadista, le haga la inspección al botiquín y le diga qué le falta. Piense en seguridad, qué área debería hacer ese trabajo por usted. Usted no puede hacer todo, usted en seguridad es el dueño de la varita, como en la orquesta. Y como mueva usted la varita, mueve la orquesta. Usted tiene que saber a quién va a poner a mover, porque si no esto va a ser muy complejo y no le va a dar. Esto tiene mucho que hacer. Y así como hay alguien que dirige en calidad, hay alguien que dirige en producción, uno tiene que ser consciente que en una empresa uno dirige seguridad. Y así como alguien se encarga de producción, pues uno se encarga de seguridad. Y generalmente sucede que cuando hay un evento, cuando hay un accidente, cuando hay un enfermo, todos saben de seguridad, porque eso es como los partidos de fútbol, que cuando se pierden todos dicen, o todos decimos, hubieran puesto a jugar a Julano, hubieran sacado a Perano. Pues claro, es muy fácil cuando ya acaba el partido. Pues así pasa en seguridad. Uno es el director técnico, pero venga, déjeme a mí dirigir. Así se tiene que ver cada uno de ustedes. Bueno, conclusión. ISBEC como base para el liderazgo y la cultura preventiva. Y es una invitación a implementar el sistema en su organización. Mírelo, analícelo, diga, hombre, sí lo puedo implementar, no lo puedo implementar, venda la idea. Las ideas se compran también, acorde como uno las expone. Sepa vender la idea, sepa mostrar que esto no solo va a beneficiar a nivel de producción, a nivel de calidad, sino que es un programa que se puede implementar en todas las áreas, desde seguridad. Entonces, si uno lo hace de esa manera y lo enfoca también a las otras áreas, le puede decir, usted puede hacer lo mismo desde su área con esta metodología. Y puede ser una buena forma de que se desarrolle este método en las empresas. No sé si alguno tenga alguna pregunta que me quiera hacer. Y aquí hay algo que es delicado. Cuando la gente no le pregunta a uno, lo entendieron todos, o no dice, no entendieron nada. Dale, dale, Javier. Javier, si quieres te damos micrófono para que hables y ya de una después de la preguntita de Javier yo voy a dar la información administrativa. Dale. Entonces solicita el micrófono y ya, o ya yo te lo activo desde acá, Javier, no hay ningún problema. Bueno, listo. Ya por acá nos están diciendo que nos agradecen la explicación a todos Buenas también. noches. Ah, dale, Javier, cuéntanos. Buenas noches, mi nombre es Javier Huertas. Tengo una pregunta. Está Dale, muy interesante el diplomado. Mi gracias. pregunta se basa en cómo nosotros podemos implementar el sistema de seguridad de salud en el trabajo en, en bomberos voluntarios, teniendo en cuenta que todos somos voluntarios, no hay ninguno con un contrato de prestación de servicios o de nómina. ¿Vives de qué Únicamente país? Colombia, Ah, ya. En Nariño, por Ah, qué Nariño. bien. Entonces,
en ese orden de ideas, cómo se hace esa aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la parte de estándares mínimos, todo eso, cómo se hace si somos voluntarios. Ya. Somos Bueno, una empresa Javier, privada, recibimos recursos que se utilizan en la prestación del servicio, ¿sí? Se da un apoyo al personal para que apoyen la atención de la emergencia, se utilizan para pagar servicios, arrendamientos, para mantenimiento de un vehículo, eso listo, más que Javier, todo. mira, te explico. Primero, un saludo muy afectuoso a toda la gente de Nariño, gran aprecio y tierra que quiero conocer. Ahora, lo segundo, con lo que tú me estás diciendo, una forma en que se puede exigir aquí en Colombia es precisamente que así sean voluntarios, la empresa lo tiene que cumplir. Entonces, la empresa como tal tiene que cumplir precisamente estándares mínimos. Es una solicitud que se debe hacer a la empresa. Y los estándares mínimos le dan cobertura a contratistas. Es una de las formas. Si quieres, después me escribes por el interno y te puedo ampliar la información, o alguno de ustedes que lo quiera hacer, me pueden escribir por el interno y yo ya les doy la información. Ya les van a dar a ustedes una información del diplomado y los dejo entonces en compañía de mi compañero que les va a ampliar un poco más los detalles del presente diplomado. Si alguno tiene alguna duda, me puede escribir por el interno también.